Lo considero a nuestro próximo entrevistado uno de los economistas más lúcidos de su generación. Conoce como muy pocos al sistema financiero porque trabajó dentro de él y también conoce el sector público porque fue vicepresidente del Banco Nación, director del Banco Central. Y no quiero dejar de lado su faceta de comunicador, que como siempre cuando puede la ejerce, ahora también desde esta misma radio, desde Ecomedios, teniendo su propio programa como supo tener en otras radios en otros años. Nuestro invitado es Enrique Sebach. Enrique, ¿cómo estás? Un gusto como siempre que nos abras el teléfono para escucharnos. Bueno, Enrique, Sí. nos conocemos hace muchos años. Sí. Yo sé de tu gran habilidad para transformar temas difíciles en algo fácil, que es algo de lo que mencioné. Y quiero plantearte hablar sobre 3 momentos, así los tenés presentes. Un poco una reflexión sobre este presente, cómo saltamos del agua hirviendo de la olla al agua cálida, ¿no? Como diciendo, como si nos hubieran cambiado de pileta. Vamos a tener que abordar sí o sí el dilema cambiario para ver un poco dónde le ponemos la cola al burro ahí. Y después una reflexión, si nos llega el tiempo, sobre el acuerdo con Estados Unidos. Me parece como para hablar un tema del momento. Pero primero contame, ¿cómo estás viviendo esto que pasamos de lo que algunos definían como una crisis hace un mes, sobre todo después de que el gobierno perdió en la provincia de Buenos Aires, a este momento donde pareciera que, cambiamos el canal y estamos en otro, no sé si en otro país, pero claramente en otro momento de la economía y de la política también? Bueno, a ver, primero empiezo por el final que acabas de marcar. Estamos en otro momento de la política, digamos, ¿no? En septiembre parecía que el kirchnerismo tenía ciertos aires y que iba a ser difícil la gobernabilidad a partir de la elección de octubre. Hoy Milei está solo en el ring, el peronismo está, no sé cómo definirlo, en qué estado definirlo, porque siempre tiene alguna capacidad de retomar, pero claramente fragmentado, no hay liderazgo en la oposición de ningún tipo, y hoy el presidente manda y tiene que entrar a negociar desde un lugar de fuerza que no tenía antes de la elección, ¿no es cierto? Ahora, Porque más allá de ese contexto de la política, Sí. recordá que antes de septiembre, también en agosto, por decirlo así, estábamos como sumergiéndonos en una discusión que parecía como que avanzábamos en una suerte de callejón, que la Argentina había quedado como un poco atrapada en estos ciclos circulares. Y mi pregunta es, ¿estábamos encaminándonos a una crisis o era una crisis real o era una crisis de expectativas lo que estaba afectando la economía? No, hay una crisis real que era la segunda parte de la historia, porque la política lo que te permite es, hay capacidad de reconstruir una coalición de transformación de la Argentina que el año pasado funcionó más o menos a los tumbos, que este año el propio presidente, por razones políticas, dinamitó, la oposición también lo hizo, teniendo en cuenta además que en un año electoral vos tenés que decir yo soy bueno, los demás son malos, porque si no, no te pueden votar. Claro. Ahora esa gobernación tiene que pasar a los hechos, que tiene 2 temas centrales. El primero es obviamente el presupuesto. El presupuesto que está hoy en el Congreso tiene algunas fallas de base, porque parte de supuestos de inflación o de tipo de cambio, etcétera, bastante débiles. Pero por lo menos puede mostrar, discutir una sola vez, todos juntos, las prioridades de gasto, los impuestos, etcétera. No se puede vivir, un país no funciona si vos una vez por mes discutís otro gasto distinto, digamos, ¿no? Porque cada gasto individualmente todos tienen razón, cuando los juntás todos juntos ahí fijas las prioridades, ¿no es cierto? Entonces creo que ahí podemos tener la primera señal, y la segunda señal va a ser el hecho de que cuánto le va a costar al presidente conseguir, o al oficialismo, para no personalizar, conseguir que ese presupuesto se sancione, teniendo en cuenta que del otro lado hay gobernadores que están pidiendo plata, digamos, como pasa siempre, y que son protagonistas de las reformas que Argentina necesita. Entonces, ese es un primer interrogante. O sea, por ahora estamos todos optimistas porque, otra vez, Milei está solo en el ring, pero hay que ver lo que sale. Acordate que con la ley de bases, una cosa fue lo que fue al principio del gobierno del Congreso, otra cosa fue finalmente lo que salió.
Entonces vamos a ver cómo evoluciona eso. Yo soy optimista, pero hay que tener en cuenta que del otro lado hay gente pidiendo plata, digamos, para que quede claro. Y lo tercero, que es quizá el principio de por qué nos sentimos todavía en una crisis, no saco la palabra crisis, en cierto con cierta incertidumbre, es que Argentina sigue sin definir su régimen cambiario. O sea, teníamos un régimen cambiario que no funcionaba, vino Bese, firmó el cheque, ok, listo, pasamos el mal momento. Pero el régimen cambiario sigue teniendo la necesidad de ser modificado. ¿Por qué? Bueno, primero porque este mecanismo de bandas claramente no sirve, en el sentido de que nadie de nosotros debe estar, ni de los que escuchan, ni cualquier ciudadano argentino o extranjero puede pensar que el tipo de cambio puede valer en algún momento del futuro 900 y pico de pesos, que es el piso de la banda. O sea, la banda no existe. Las bandas funcionan cuando el piso y el techo son creíbles. Si no hay piso, quiere decir que tenés que rearmarlo, o recalibrando la banda para que el piso también sea creíble, o en algún otro régimen. El gobierno ya hizo claramente, reveló su preferencia, diría el presidente, de que no quiere cambiar el sistema de bandas, no quiere ir a flotación, porque sigue pensando que lo más importante es tener el tipo de cambio más o menos quieto, porque ese es el ancla de la tasa de inflación. Claro. Aunque diga que es la emisión, la no emisión, que es la cantidad de dinero, que se va a desplomar, bueno, todo ese, no quiero usar la palabra verso, pero no corresponde, todo ese relato que hubo, o esa narrativa que hubo en estos 2 años, bueno, lo cierto es que se usó el tipo de cambio como ancla y se usó el tipo de cambio como ancla. Y entonces, bueno, ahora tenemos que definir cómo sigue esa película. Un banco central no puede vivir con reservas negativas o con reservas prestadas toda la vida. Por ahora, con el apoyo del Tesoro norteamericano, podemos seguir viviendo un rato largo, pero eso no te atrae inversiones, no normaliza el mercado de la economía real, porque todo el mundo sabe que, al final, un día de estos, digamos, o la cuenta se agota, o Trump no sabemos cómo sigue en su propia volatilidad. Ese es el punto que todavía falta definir, la política cambiaria y la política monetaria, y de ahí veremos qué pasa con la economía real, digamos, porque más allá de que los bonos, digamos, que los mercados están en una fiesta, porque los mercados no tenían en sus precios esta realidad. Entonces, claro, cuando los mercados se sorprenden para bien o para mal, los precios cambian, digamos, ¿no? Y en este caso cambiaron para bien. Ahora, lo que sigue pasando en la economía real sigue pasando. O sea, la economía entró en una recesión suave, digamos, pero entró en una recesión entre marzo, abril, mayo, entre mezcla de incertidumbre y mala política monetaria, con las tasas de interés por arriba, etcétera, etcétera. Sigue habiendo mucha heterogeneidad. Tenés los sectores a los que les va bien, que son los sospechosos de siempre, digamos, claro, agroindustria, minería, petróleo, etcétera. Los sectores que dependen del salario están mal, porque el salario real ha caído y el salario real del sector público más todavía. El empleo no ha mejorado mucho, de hecho ha empeorado el empleo formal. Y bueno, esa parte, la construcción se ha frenado por un lado porque no hay obra pública o hay muy poco, y por otro lado por los costos de la construcción. O sea, esa parte de la economía real depende o de un shock de productividad o de una política cambiaria que sea más adecuada a la baja productividad que tiene Argentina hoy. Enrique, veremos. Déjame introducirte algo que yo veo que a veces no lo veo presente en la discusión de este régimen cambiario, y tiene que ver con que juzgamos un poco el resultado de esta política en función del nivel de reservas del Banco Central. Y me da la sensación de que medimos el nivel de reservas como si estuviéramos discutiendo si hay que poner el aire acondicionado en 18 o en 24. Porque dentro del contexto en el que está funcionando este régimen, los argentinos desde abril hasta hoy compraron 20.000 millones de dólares para engrosar el colchón. Entonces llegamos al punto en donde a la Argentina, como siempre decimos, no le faltan dólares, sino que no están donde queremos. Pero eso es algo que no se puede conducir con una política o un régimen cambiario. ¿Cómo hacemos? Porque me explico que discutimos si faltan dólares o no, y la pregunta es, los dólares están, pero están en otro lado. Bueno, sí, siempre estuvieron en otro lado. O sea,
ese es el tema de la Argentina. La Argentina es una economía bimonetaria en donde los pesos se usan para las transacciones y los dólares se usan para ahorrar. Ujú. Y en ese momento para ahorrar, y en gran parte para ahorrar fuera del sistema, porque ni siquiera está ahorrar, o sea, toda esa dolarización de 20.000 millones de dólares no está en los bancos, digamos. ¿no es Una cierto? parte quedó, por suerte, Claro, quedó pero una no es parte, mucho. pero quiero decir, no proporcionalmente muy poco respecto de lo que se dolarizó. Exacto. Ahora, entonces acá el problema que tenés que hacer, el problema que tenés es no la oferta de dólares, sino la demanda de dólares. Claramente. O sea, Argentina, fíjate, los dos ejemplos típicos, julio y septiembre. En julio hubo un récord de oferta de dólares de exportación, y ese lo llevó la gente. Claro. Y en septiembre hubo otro récord de dólares de exportación que se lo llevó la gente. Porque si cuando vos levantás el cepo, el Banco Central compite con las personas. Y las personas le ganan siempre, digamos, ¿no es cierto? Entonces, hasta que las personas, y digo las personas en sentido amplio, ¿no es cierto?, Claro. no consideren que pueden desdolarizarse un poco, o que pueden traer dólares a la Argentina para invertir, o para hacer su negocio, o para lo que fuere, esta es la realidad. Ahora, esa realidad, o ese convencimiento, lleva años, digamos. Nosotros vemos el final de la película del éxito brasileño, el éxito uruguayo, el éxito chileno o el éxito peruano, pero ese es el final de la película, es cuando el muchachito ya se fue con la voy al viejazo, ¿no? El muchachito ya se fue con la señorita, se ve viste, van arriba de un auto y se ve el horizonte. Claramente. Pero en el medio se peleó con todo el mundo, tuvo que eludir un montón de tiros, salvar a la chica, etcétera, etcétera. Por suerte Bueno, esas películas también estaban en los 90, no hay que irse claro, tan atrás, así que podés usar el ejemplo. Sí, sí. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Eso es un proceso. Ahora, el gobierno se empeñó, creo que por razones políticas, en acelerar ese proceso. Y cuando lo querés acelerar, no funciona así, porque es decir, el presidente se dio cuenta un año después, que lo de la dolarización endógena no iba, porque la gente no quería tener dólares para ahorrar y los dólares para gastar en la economía, digamos. Fíjate que hay 30.000 millones de dólares en los bancos en blanco y que se quedan ahorrados ahí, ¿no? Que voy con dólares a la verdulería. Entonces, cuanto antes el gobierno rearme su programa en función de que esto lleva tiempo, que hay que ir reconstruyendo reservas, que hay que ir normalizando el tema de los intereses de la deuda, que hay que ir, mirar la economía real en términos de que un tipo de cambio real algo más competitivo que el actual. Cuanto antes, digamos, entremos en un sendero más, ¿cómo decirlo? Normal. Más normal. Bueno, era la palabra que quizá no quería usar, pero la uso. Bueno, pero creo que se entiende. Fácil, claro, más fácil va a ser evolucionar. Ahora, a mí me sigue haciendo ruido que todavía es la política cambiaria, o el régimen, más que la política cambiaria, el régimen cambiario está ahí indefinido. Y otra vez, como tenemos atrás a veces al Tesoro, Trump, etcétera, etcétera, nos fijimos demencia y decimos, bueno, está bien, esto funciona. Pero bueno, en algún momento vas a tener que definirlo. Me dejás ahí el pie para la última pregunta, que era un poco cómo ves este avance de las relaciones comerciales con Estados Unidos. A ver si ves algún riesgo o básicamente crees que tenemos que enfocarnos en las oportunidades. Mira, dado que la Argentina es una economía extremadamente cerrada y con poca relación comercial, digamos, de acuerdos con el mundo, cualquier acuerdo es relativamente bienvenido. Ahora, dicho esto, tenemos dos problemas. El primero es que el acuerdo es con Trump, digamos, no es con Estados Unidos. Bien. Y Trump hace un acuerdo hoy, hace otro acuerdo mañana, cambia las reglas, las pone, las saca, qué sé yo. Y no lo sabemos. Segundo, cuando vos todavía no está la letra chica, cuando vos mirás la letra grande, no hay nada nuevo. O sea, lo único nuevo que hay es que aumentó el cupo para las carnes, digamos, que es una buena noticia para los ganaderos argentinos, no tan buena para los consumidores, pero no mucho más. Y después hay una cláusula antichina, que es a ver cómo se va, si se instrumenta o no, en términos de las coordinar importaciones de terceros países que hagan trabajo esclavo y una serie de condiciones vinculadas que describen a China, para llamarlo, sin nombrarla, digamos, ¿no? Claramente. Y después están
digamos, otra vez, hay intenciones, es un acuerdo marco, todavía con cosas concretas, distintas a las que tiene Argentina hasta ahora, no hay, porque básicamente están enunciados los mismos productos que están hoy en el intercambio comercial entre Argentina y Estados Unidos, y recordemos siempre que Estados Unidos, más allá de Trump, es un país de aranceles bajos. O sea, cuando te dan alguna preferencia arancelaria, es que pasamos de 2% a 0, o de 8 a 6, o de 5 a 4, o de 3 a 2, salvo aluminio y acero, que todavía no sabemos si seguirán en 50 o bajarán. En el resto de los productos que intercambiamos hay poco, digamos, poco Sí, peso arancelario. Y por otro lado, las facilidades que le está dando Argentina a las importaciones de Estados Unidos, vinculado con que no haya que homologar o certificar de un lado en la Argentina los productos que están en Estados Unidos, etcétera, ya de por sí la desregulación que encabezó Sturzenegger iba en ese camino para claro. cualquier país, o sea, diciendo, bueno, si Europa tiene condiciones de regulación de sanitarias o de seguridad, nosotros no vamos a estar enmendándole la plaga a los productos europeos, y lo mismo a los productos norteamericanos y japoneses, qué sé yo. Entonces yo te digo, como marco, bueno, es mejor tenerlo que no tenerlo. Es mucho más importante el acuerdo con la Unión Europea que el acuerdo con Estados Unidos, porque con la Unión Europea es un tratado de libre comercio, en serio, Claro. con economías complementarias, no con economías competitivas, me refiero al tipo de productos. Pero tenemos una mala suerte, porque nosotros pedíamos acuerdos comerciales, no tanto por un producto que va o un producto que viene, sino porque los acuerdos te ponen un paraguas institucional. O sea, Argentina, que tiene instituciones muy débiles, en un acuerdo, por ejemplo, con la Unión Europea, estaría importando instituciones, porque decir, bueno, mira, entramos a un club en donde las reglas son estas, digamos, o sea, ya sabés que a la cancha de tenis tenés que entrar con zapatilla blanca, bueno, ya no se usa zapatilla de tenis y no con botines de fútbol, digamos, ¿no? Claramente. Pero resulta que ahora ese orden de comercio internacional está totalmente Trastocado por Trump. perimido, digamos, ¿no? Porque Trump hizo otra cosa. Trump dice, no, ¿qué orden? Yo soy el que manda acá y las reglas las pongo yo, y mi lucha es contra China, y en esa lucha pongo los aranceles, saco los aranceles, quiero reindustrializar Estados Unidos, que vengan para acá, que se vayan los inmigrantes, y yo estoy en eso, digamos, ¿no? Me refiero a Trump. Entonces, bueno, lamentablemente entramos ahora a un club en donde cada uno hace lo que mejor dicho, donde el presidente del club hace lo que se le da la gana. Entonces, ese le quita un poco de potencia a un acuerdo internacional. Pero bueno, Trump al final del día terminó siendo realista en algunos temas. Argentina no es hoy un país que le pueda generar un problema, claro. y el alineamiento viene muy bien porque ahora América Latina está virando hacia ese lado. Así que bueno, digamos, viene bien, pero no tiene el efecto de un tratado de libre comercio. Como lo definiste bien, es un acuerdo con Trump más que con Estados Unidos, así que hay que atenerse a eso, pero me quedo con ese concepto que me parece valioso como marco. No es algo que uno pueda hoy sentir como que va a cambiar la vida. Sería más importante que reactiváramos, como mencionaste, el acuerdo con la Unión Europea. Vamos a ver si el marco político de la Argentina lo permite hacer en algún momento del 2026. Enrique, como siempre, 1.000.000 de gracias por estos minutos que nos regalaste para poder escucharte en Campo Minado. No, al contrario, abrazos, saludos por allá y saludos a la audiencia. Bueno, y la audiencia acá de Comedios te espera en la tarde. Chao. Chao.